Para algunos niños, aprender a leer y escribir a los 6 años es muy pronto, y esto es seguramente porque no han desarrollado de manera adecuada sus funciones básicas visuales, motrices y auditivas. Mi nombre es Natalia Cárdenas y hoy voy a compartir contigo 4 señales para que sepas distinguir si tus alumnos de preescolar están listos para aprender a leer y escribir. Hace muchos años era muy difícil diagnosticar a algún niño menor de 5 años con algún déficit visual o auditivo, y ni siquiera sabíamos el significado de motricidad fina, gruesa y mucho menos de lateralidad. Hoy, las neurociencias y en especial la neuroeducación nos ayudan a identificar estos problemas desde el aula. La primera señal es identificar si alguno de tus alumnos siempre tiene mal comportamiento justo antes de realizar actividades que tengan que ver con las letras, como repetirlas, identificarlas, decorarlas o iluminarlas. Cuando me contratan para hacer asesoría preescolar, es muy común que me mencionen que hay niños que no quieren aprender las letras. No les gustan, lloran, golpean o incluso se escapan. Bueno, pues este puede ser un indicativo de que algunas de sus funciones básicas, como ver o escuchar, no están bien desarrolladas y prefieren no hacer la actividad antes de quedar expuestos frente a todos sus compañeritos, como el niño o la niña que no sabe o no puede hacer el ejercicio. Si tienes algún problema de conducta con algún niño en tu aula, antes de llamar la atención, primero asegúrate que no se deba a algún déficit de aprendizaje. La segunda señal es asegurarte que todos tus alumnos vean bien. La prueba que te recomiendo se puede aplicar desde los 3 años. Entra al link que te dejo en la descripción de este video. Ahí encontrarás la lista del material que necesitas y las instrucciones de esta prueba. Descarga la tarjeta de práctica y la tarjeta de prueba para niños. Vuelve a leer las instrucciones y verás que la prueba consiste en 2 etapas. La primera, en la que utilizarás la tarjeta de práctica para que el niño reconozca las diferentes posiciones del símbolo, y la segunda tarjeta con la que el niño deberá mirar y reconocer el símbolo en diferentes tamaños con un ojo tapado y a una distancia considerable. Mientras haces la prueba, pon atención de sus movimientos, si se hace para adelante y para atrás o si se talla los ojitos. Si se tarda en contestarte o definitivamente nunca identifica la posición de la figura, es probable que no pueda enfocar bien. Si ya conoce todos los colores, puedes pedirle que te diga el color de objetos que nunca haya visto. Esto con la finalidad de saber si ve todos los colores o solo algunos. Es probable que ya conozca todos los nombres de todos los colores. Eso querrá decir que escucha bien, y si no, nuestra señal número 3 te va a ayudar a descubrirlo. Las señales más comunes de que alguno de nuestros alumnos no escuche bien es que vaya retrasado en el lenguaje o no siga nuestras instrucciones a menos que nos paremos frente a él o le hagamos alguna seña. Esto es muy común y podemos creer que son flojitos, que tienen problemas de conducta o que no los estimulan en casa. Para eso te propongo 3 pruebas. La primera se trata de discriminación auditiva. Preséntale diferentes sonidos de animales que ya conozca, pero esta vez sin imágenes y en un orden diferente al habitual. Pídele que te diga de qué animal se trata. La segunda prueba se trata de figura-fondo. Graba tu voz diciendo su nombre en un ambiente muy ruidoso. Luego ponle la grabación y pídele que aplauda o salte cuando escuche su nombre. Y finalmente, siéntalo en un espacio, véndale los ojos y haz diferentes ruidos en todo el espacio. Pídele que te señale de dónde viene cada ruido. Si no puede atender rápidamente al sonido de los animales, a tu voz diciendo su nombre o a los sonidos en el espacio, seguramente tiene algún déficit auditivo. Para leer y escribir, no solo es necesario ver y escuchar bien, también debemos movernos con facilidad, soltura y coordinación. Pues debemos definir si somos diestros o zurdos. En preescolar 2 y 3, todos tus alumnos deberían caminar y correr con agilidad, saltar con los 2 pies y mantener el equilibrio en un solo pie. Asegúrate de que tomen los objetos con mucha facilidad y que puedan tapar y destapar cualquier tupper o una botella de rosca y llenar un recipiente con granos de arroz o sopa tomando uno por uno. También puedes pedirles que de una hoja de papel corten pequeños trocitos.
Ninguna de estas pruebas es definitiva. Ante cualquier duda es mejor enviar a los pequeños a un especialista para que les practiquen una optometría o una audiometría. Si ves que su coordinación no es buena, acércate a su profesor de educación física para que te ayuden a trabajar sobre su motricidad fina o gruesa. Si tienes alguna duda y quieres saber sobre algún otro tema, escríbelo acá abajo en los comentarios. Siempre los leo todos y los contesto todos aunque me tarde un poquito. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Te espero en el siguiente video para conocer más sobre neuroeducación.